¿no? El de la presentación del informe del Vacuna Gate, que confirma, ¿no?, algunos puntos que ya sabíamos, pero añade otra información muy importante. Son 66 páginas la de este informe y, vamos a conversar primero con Miguel Ponce Loza, precisamente integrante de la comisión Vacuna Gate del MINSA, decano del Colegio de Enfermeros de Ancash. Precisamente, señor Ponce Loza, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo Enrique Chávez. Gusto de saludarle. Igualmente. Bueno, a ver, se encuentra entonces en el informe, le he dado una lectura rápida en lo que el tiempo ha permitido. Son 470 personas en total que han sido vacunadas irregularmente. Y lo que se encuentra, claro, es en realidad lo que alcanzo a ver es que se dio una, digamos, administración descuidada, ¿no?, de lo que fueron estas vacunas suministradas por la propia Sinopharm para el uso del personal, ¿no?, relacionado con el estudio. Esto sencillamente fue más allá, ¿no? Fue más allá y las personas responsables consideraron que se podía llamar, pues, a gente incluso del entorno familiar, ¿verdad? Ese es, yo creo, el meollo del asunto. Así es, amigo Enrique Chávez. En primer lugar, permítame reiterar mi saludo a nombre del Colegio de Enfermeros del Perú, a quien estoy representando en esta comisión de alto nivel que ha formado, pues, el sector del Ministerio de Salud, que me parece muy acertado. Lo que usted refiere, obviamente, es algo bastante inusual que pasa en los ensayos clínicos, en las cuales, pues, se administra el experimento a personas que no son parte del estudio. Pero, sin embargo, a pesar que pidieron un lote para personal que esté vinculado directamente al proyecto, obviamente ha habido un número de dosis que ha sido vacunado para personas categorizadas como relacionados. Entiéndase por relacionado a personas que no tienen una participación directa con el estudio, ahí donde entran justamente algunos exfuncionarios, la exministra y a través de ellos otras amistades, en las cuales, pues, esto obviamente nos ha generado, cuando tuvimos la información como toda la población, nos generó una gran indignación. Ahora, vayamos un poquitito más atrás porque tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Sagasti hace un par de días para Caretas y precisamente la pregunta inicial es, oiga, ¿esto es normal? ¿Es normal que en un estudio clínico se entregue una cantidad de vacunas experimentales todavía en ese momento, pero con la sustancia activa, para que se distribuya entre el personal? Y lo que el presidente me responde es, he preguntado a expertos internacionales sobre si esto es regular o irregular y me dicen que no es un procedimiento que se hace normalmente porque siempre prefieren esperar con el final de los ensayos clínicos, pero en algunos casos se hacen excepciones y se vacunan a las personas vinculadas a las pruebas clínicas. Es decir, en principio, la práctica esta de que el laboratorio hubiera suministrado las vacunas no es del todo estrambótica, no es frecuente, pero no es del todo estrambótica, no es totalmente, digamos, descabellada. Bueno, no tanto así, porque hay normas ¿Ya? y hay obviamente acuerdos en los cuales uno se desarrolla este tipo de investigaciones. Este es un ensayo clínico que no es primero el que se hace en el mundo ni en nuestro país, peor. Y al respecto, pues, hay funciones, que hay instancias que han debido de cumplir. Es bastante inusual cuando vemos nosotros los informes que incluso hay personas que tienen hasta tercera dosis, cuando usualmente en el protocolo consideran 2 dosis. No, pero yo le preguntaba por el hecho mismo de que el laboratorio haya entregado esta cantidad de vacunas. Por supuesto, de ahí en el reparto aquí evidentemente hay irregularidades, pero al parecer en algunos casos los laboratorios sí pueden entregar las vacunas para la aplicación en personal asociado al estudio. ¿O esto es completamente también irregular, de saque? Ese es un hecho que obviamente inusual, le decía, porque no se contempla en los protocolos, en los ensayos clínicos. Viene obviamente el experimento para las personas voluntarias que participan obviamente del experimento, del ensayo clínico, pero no vienen obviamente para el personal investigador, ni mucho menos para personal relacionado. Esto es bastante inusual y no está contemplado tampoco ni siquiera en la norma, en los reglamentos que tiene el Instituto Nacional de Salud,
que es por ahí el primer filtro en el cual obviamente se evalúa y se aprueban los protocolos. Entonces arranca ahí con un problema y luego está ya la distribución en sí de estas vacunas donde ustedes encuentran o confirman estas graves irregularidades. Pues. Así es, según los informes, incluso ya hay un pedido, un requerimiento de una cantidad específica, que se habla de 2.000 dosis adicionales, en un informe que ellos solicitan. De estos 2.000, 1.200 van a la embajada de China y los otros, obviamente, 2.000 es manejado, obviamente, entre los responsables de este proyecto, que es uno desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el otro de San Marcos. Ahí también hay que distinguir que, si bien es cierto, estaba directamente para el personal que está vinculado con el proyecto, la cual obviamente los investigadores hicieron partícipe a su personal, y no todo el personal obviamente se ha acogido, es voluntario, algunos obviamente sí han aceptado y se han vacunado. El problema está de que ahí aparece otra categoría que lo llama relacionado, y ahí es donde entran justamente otras personas que no tienen ni un vínculo con el ensayo clínico, ¿no? Ni mucho menos obviamente se le monitoriza, ni mucho menos hay un control, un seguimiento, lo cual obviamente pues ya, esa parte justamente es la que es motivo de la investigación, ¿no? Esa parte es la que de algunos funcionarios que han sido beneficiarios y a través de ellos pues algunos familiares y algunos de su entorno más cercano que obviamente han sido beneficiados con esta vacuna. La famosa vara, ¿no? Actualizada para un tema tan delicado como este. ¿Se ha cuantificado, señor Poncelosa, se ha cuantificado cuántos son los de este personal de los entornos? O sea que ya, además de todo, no están relacionados con el estudio. Hay 198, obviamente, de personal relacionado al estudio, donde obviamente podemos nosotros, ya a la luz del informe que hemos presentado, que ahora sí podemos hablar, sí. Incluso el informe está colgado sí. en el Ministerio de Salud. Bueno, tenemos personal que es del MINSA y tenemos de Relaciones Exteriores, y también personal obviamente que son de otras instancias, incluso de Trujillo han venido especialmente a vacunarse y ser beneficiarios de esto. Ha habido un nivel, en todo caso podemos decir un nivel de organización, en el sentido que ha habido puntos de enlaces. Uno ha sido un punto de enlace en el MINSA y otro un punto de enlace en Relaciones Exteriores, a quienes, bueno, eran los encargados. Según las entrevistas que hemos hecho, que son alrededor de 30 entrevistas que hemos hecho, refieren pues que esta persona del punto de enlace es el que invitaba a que obviamente puedan ser beneficiadas con esta vacuna. Era el señor Carlos Castillo, ¿no? El enlace por el lado del ministro de Salud, que era una especie de representante de la ministra de Salud, y está el señor Jarama por el lado de Relaciones Exteriores, ¿no? Ellos dos eran los principales enlaces por el lado de estas dos instituciones. Sí, correcto, pero también los investigadores principales eran obviamente los que invitaban a su personal, ¿no? O sea, no externos, sino invitaban a su personal que están vinculados directamente a la investigación. Ahora, y lo que usted ha mencionado, obviamente invitaba a los relacionados que no tienen nada que ver con la investigación. Y eso es lo que llama la atención, porque, a ver, ¿por qué Relaciones Exteriores y por qué Salud? Porque se supone, claro, que de todas maneras estas dos instancias iban a ser las responsables de negociar eventualmente los contratos, ¿no? Porque se dice, no tiene nada que ver el estudio clínico con el contrato, de acuerdo. Nadie quiere que el contrato con Sinopharm se vaya a ver afectado, porque estamos hablando del suministro de millones de vacunas para los peruanos. Pero de todas maneras llama especialmente la atención e indigna que precisamente los dos enlaces estuvieran en las dos instancias que, como repito, eventualmente iban a ser las encargadas de negociar los contratos, ¿cierto? Sí, bueno, hasta la información que tenemos eran parte del equipo multisectorial que estaban justamente en este proceso de hacer la adquisición de la vacuna, en todo caso candidata a COVID-19. Ahora, ustedes encuentran además dos excepciones por el lado de cómo se vacunaron, porque se vacunaron en la Cayetano Heredia y en San Marcos, en casi todos los casos, pero hay dos excepciones. Una es el señor Martín Vizcarra y su señora, me imagino, en Palacio de Gobierno, y la ministra de Salud con dos de sus asesores en su domicilio, ¿no? Sí, eso es correcto, son ellos mismos los que han ratificado, ¿no? Han confirmado ese hecho, que incluso también es pertinente decirlo que muchos de ellos, la mayoría de ellos,
haciendo una vista retrospectiva, muchos de ellos se arrepienten de haber sido vacunados. Claro, relacionan con el contexto que se veía, pero obviamente no medían el impacto, toda vez que están asumiendo un cargo, una función pública en el sector. Creo que estos hechos de alguna manera nos deben llamar la atención para ordenar los protocolos, nos debe llamar la atención también a las instituciones que deben jugar su rol como debe ser, el INS, DIGEMIT, las universidades. A veces pecamos nosotros de confianza, asumimos que todo se está yendo bien, pero hay funciones que hay que hacer como las inspecciones. El INS hizo 9 inspecciones y en las 9 inspecciones no detectó estos hechos. Oportunamente hubiera sido saludable. Me imagino que ellos también están haciendo el ajuste respectivo. Nosotros estamos recomendando, obviamente ustedes lo habrán leído, dependiendo del nivel del funcionario y dependiendo obviamente del incumplimiento de algunas funciones, estamos recomendando pues que las instancias respectivas pues tomen estos insumos. Son más de 270 anexos que estamos poniendo en el informe y es un insumo bastante objetivo, técnico y manejado con la presidencia del doctor Carbone. Creo que esto obviamente a las instancias le va a servir para tomar obviamente las sanciones si tuviera que corresponde a cada funcionario, a cada persona. Ahora, para aclarar un concepto, señor Miguel Poncelosa, la señora Macetti, por ejemplo, se vacuna ya en enero, ¿no? Con sus asesores. Es decir, esto es ya pasado del periodo, en todo caso, experimental de la vacuna. ¿Cómo queda claro a partir de las entrevistas que ustedes han realizado en qué momento es que se les decía, oiga, ¿se puede usted vacunar? ¿Por qué no aprovecha de una vez? Porque en el caso de la exministra Macetti llama la atención, ¿no? Porque pasa un par de meses desde que otras personas se habían vacunado. Es decir, los funcionarios sabían que estaba esa disponibilidad para ellos y no la tomaron y la tomaron después, porque ella en un momento pues ha dicho que realmente se deja vencer por el miedo debido a los contagios, en fin, la argumentación que ha hecho la doctora Macetti, pero no sé si queda claro cómo se enteraba uno de la disponibilidad para acceder a esto. Entiendo que eran los investigadores principales los que hablaban con los enlaces, como decimos, pero ¿eso queda claro de en qué momento se enteraban que estaba disponible una vacuna para ellos o ellas? Bueno, en la acumulación de información que hemos recopilado y en las entrevistas que hemos realizado, más o menos la ruta de las invitaciones partían de los puntos de enlace, ¿no? Tanto del MINSA como de la Cancillería de Relaciones Exteriores. En respecto a lo que pregunta de la ex ministra Macetti, ha venido obviamente a través del punto de enlace del MINSA. Ahora, la fecha que decide, antes o después, obviamente eso ha pasado pues por una decisión ya personal, que ella ha demorado de tomar esa decisión en todo caso. Perfecto, ella tenía esa disponibilidad, otra vez entre comillas, y decidió finalmente hacerlo o tomarla en enero. Miguel Poncelosa, integrante de la Comisión Vacuna E del MINSA, muchas gracias, decano del Colegio de Enfermeros de Ancash, gracias por estar con nosotros. Muy amable, buenas noches. Bien, vamos a continuar con el tema de la vacuna, pero desde otra perspectiva. Vamos a ir a una pausa primero, pero vamos a regresar con declaraciones sumamente interesantes del embajador ruso y la negociación de la vacuna Sputnik con el gobierno peruano. Hoy mismo el embajador ruso nos ha ofrecido amablemente unas declaraciones que son realmente reveladoras de cómo se está llevando a cabo la negociación entre ambos estados y, escúchenlo bien, si es que es posible desde la perspectiva de los rusos negociar con privados. Vamos a escucharlo. Muy bien, estamos con el embajador Igor Romachenko, embajador de Rusia, y le damos la bienvenida, embajador. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, a sus órdenes. Embajador, por supuesto hay muchísimo interés por el tema de las vacunas. Hay todo un debate en el Perú sobre la modalidad con la cual pues, se debe adquirir.
Y el presidente Francisco Sagasti acaba de reiterar que las negociaciones se hacen únicamente, para el caso del Perú, de gobierno a gobierno, y que una de ellas, que está bastante avanzada, es precisamente con Rusia. ¿Qué podemos saber al respecto del estado de estas negociaciones? Gracias por la pregunta. La entidad encargada de la venta y suministro de la vacuna rusa es el Fondo Estatal de Inversión Directo de Rusia. Desde el agosto pasado, este fondo está llevando a cabo las negociaciones con el Ministerio de Salud y la Cancillería del Perú sobre el suministro acá de 20 millones de dosis para la inoculación de 10 millones de personas. 20 millones de dosis para la inoculación de 10 millones de personas. Su precio, como se sabe, no supera $10 por una dosis. El fondo está autorizado a negociar tanto a nivel de Estado central como con los gobiernos locales y la empresa privada. Esto depende totalmente de las decisiones que toma al respecto el gobierno peruano. Muy bien, entonces, desde la perspectiva rusa, se abre la posibilidad de ser legal en el país con el que se negocia, que se pueda negociar efectivamente con la empresa privada. Sí, desde luego, no hay ningún problema. Repito que todo esto depende del gobierno del Perú. ¿Cómo han dado las negociaciones con otros países por parte de Rusia y de la vacuna? ¿Ya se han cerrado contratos importantes? Sabemos que se están ya incluso distribuyendo las vacunas. ¿Cuál es el que nos podría mencionar especialmente? Como se sabe ya, la eficacia de vacuna rusa Sputnik V, Sputnik Victory, frente al COVID-19 en sus manifestaciones sintomáticas es de 91,6%, inclusive en las personas mayores de 60 años, y protege 100% contra los casos graves de la enfermedad. Recientemente se comprobó que esta vacuna es eficaz también contra la cepa británica, lo que es ahora otra buena noticia para el mundo. Al mismo tiempo, es completamente segura y ello ya está comprobado no solo por ensayos clínicos, sino por millones de personas ya inoculadas en Rusia y en otros países sin consecuencias adversas. Sputnik V es una de las 3 vacunas contra el coronavirus que en el mundo recibió la mayor cantidad de aprobaciones de uso por parte de reguladores gubernamentales. Para el día de hoy ya está registrada en 37 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México, Guayana, San Vicente y Granadinas, Nicaragua y Honduras. El Sputnik V tiene una buena logística. Es accesible, fácil de transportar y almacenar, temperatura de 2 a 8 grados sobre cero, lo que es importante para los países con el territorio extenso. Además, según la información de fondo, actualmente hay acuerdos con alrededor de 20 empresas del mundo para trabajar juntos en la producción de esta vacuna. De igual manera, un buen ejemplo de estas capacidades es el recién caso de México. A inicios de febrero se aprobó ahí la vacuna Sputnik V y en las 3 semanas ya llegó el primer avión con el lote de 200,000 dosis. Muy bien. Ahora, usted nos señalaba precisamente el tema de la aceptación. De otro lado, ha habido algunas críticas, ¿no? Por el lado de países, de organizaciones de Occidente. Usted acaba de señalar por el otro lado las aprobaciones de las distintas agencias. Y claro, cuando se le preguntó acá, en una encuesta de Ipsos a la gente, el 28% decía, bueno, que aceptaban la vacuna que llegue primero, pero en segundo lugar, o sea, el primero, en términos de las vacunas mencionadas, estaba la de Sputnik, con 19%. Es decir, que hay cierta aceptación importante dentro de la población, a pesar, como digo, de ciertas prevenciones institucionales de Occidente, que pueden tener que ver también con un tema geopolítico, ¿verdad? Nosotros rechazamos cualquier intento de politizar el tema de las vacunas contra el coronavirus.
Recientemente, la prestigiosa revista médica The Lancet ha publicado los resultados de la tercera fase de los ensayos clínicos de la Sputnik, comprobando su eficacia y seguridad. Desde entonces, ya no creo que haya alguien quien se quede escéptico. Muchos destacados científicos de diferentes países ya valoraron altamente la vacuna rusa. Tenía una pregunta más que era, nos ha señalado que las negociaciones habían comenzado en agosto y más o menos se podría esperar entonces que dentro de poco haya buenas noticias con respecto a la negociación entre Rusia y Perú para adquirir la vacuna. Yo soy optimista. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, está clarísimo. Muchas la gracias vacuna es buena, por su el precio es bueno, lo que falta es firmar. Clarísimo como el agua. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Que pasen bien. Perfecto. Y que su canal siga su línea de informar bien y objetivamente a la gente. Gracias. Muy bien. Bien, esas fueron las declaraciones del embajador Romachenko. A ver, comenzaron en agosto las negociaciones, él está esperando que la firma salga en cualquier momento y desde la disponibilidad rusa ellos pueden negociar con los privados o incluso con gobiernos regionales, por supuesto respetando la legislación de cada país, que como sabemos por el momento, pues en el Perú todo se está llevando a cabo de estado a estado. Yo me despido cara a cara, ahora justo en este momento vamos a ir a la pausa, pero regresamos con Tu Decisión 2021, el debate, la última tanda de candidatos que nos esperaban hoy. Buenas noches, nos vemos mañana.